Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos en este Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios, IRFIS 2022. Esto se los dejo para que lo lean después y me presento rápidamente. Yo soy Víctor Romero, soy ingeniero mecánico, especialista en protección contra incendios, soy consultor y director de proyectos. Y creo que el resto lo pueden leer. Hay cosas más importantes por acá que abarcar en el poco tiempo que tenemos. Hoy les voy a hablar de protección sísmica de los sistemas contra incendio, desde un enfoque latinoamericano, para clarificar lo que entendemos como protección sísmica, ya que muchas veces eso ni siquiera existe. ¿Cuándo? La primera pregunta, ¿cuándo proteger los sistemas en caso de sismo? Bueno, a menos que vivan ustedes en estas zonas blancas, la respuesta es siempre. En algunos lugares con mayor rigurosidad, pero depende del riesgo sísmico del lugar. Y en Latinoamérica, bueno, para empezar, entrando en materia, ponemos esta estadística de casos lamentables de pérdidas humanas del propio riesgo sísmico en la región. Algunos casos que pueden ver por ahí de eventos que nos han dejado bastantes daños. ¿Qué es un sismo? Yo creo que no hace mucha falta definirlo. Lo que quiero que se entienda a partir de esta diapositiva es que es algo normal. Los movimientos de las placas tectónicas y son incontrolables, que debemos aprender a vivir con esto y prevenir sus daños aplicando ingeniería y para eso estamos acá. Las placas tectónicas se mueven constantemente, centímetros, unas debajo de otras, otras de lado, y están en ese constante movimiento. Por ejemplo, acá, cuando las placas se mueven y hay alguna región donde se queda trabada, por decirlo así, se suelta en algún punto y esa liberación de energía es la que emite los terremotos. ¿Ok? Ese desplazamiento de centímetros por año, cuando se queda atrapada, puede llegar a ser hasta metros. Y esos son ya catástrofes, ¿verdad? Sin embargo, con eso debemos aprender a lidiar. Y nuestros sistemas deben estar preparados para ese tipo de eventos. Es ahí, no es para los casos diarios de sismos, porque en un día a día en nuestra región hay sismos por todo lado. Si bien por acá tenemos un evento de Colombia, de un día cualquiera, con, con bastantes epicentros. Aquí tenemos Ecuador, Perú. Miren toda esta zona. Guatemala, Costa Rica, México. Y si ustedes vieron el patrón, pudieron observar que esta región de acá es la que está más afectada, igual que en las primeras diapositivas. Se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Pero bueno, esto simplemente era para introducir el tema. Eh, Ahora, quiero poner en perspectiva el tipo de construcción de nuestra región. Tenemos edificios altos, pero no tantísimo. Y también tenemos mucha construcción horizontal. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados o preparar nuestros sistemas para que soporten sismos en cualquier edificio, en cualquier terreno y en cualquier condición, aplicando algún método. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Vamos a ver. Si suponemos que estos son edificios, los edificios, dependiendo de su altura y dependiendo del terreno, se comportan de manera diferente de acuerdo al tipo de sismo que vayan a transferir. Vamos a ver. Edificios altos con frecuencias de oscilaciones bajas se ven muy afectados, cuando un edificio bajo no tanto. Sin embargo, un edificio bajo a frecuencias de oscilación alta se ve muy afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa el edificio, nosotros no podemos predecir cómo van a ser los movimientos. Si bien es cierto que terrenos rocosos van a transferir frecuencias de oscilación mayores y terrenos más suaves, frecuencias de oscilación un poco más bajas, no podemos predecir esto. El proyecto está donde está y ahí nos tenemos que adecuar nosotros. Ok, también quiero que vean
que en la parte más alta se movía con mayor fuerza, con mayor velocidad, con mayor intensidad. ¿Ok? Todo esto, ¿por qué? Porque una norma, una sola norma, un solo método aplica para cualquier edificio en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Basándonos en una norma que estamos por ver eh, y estudiar un poco. ¿Ok? El movimiento también, quiero decirles que no, los edificios no se comportan como un bloque infinitamente rígido. Hay una inercia y hay una flexibilidad del propio edificio. ¿Qué quiero decir? Que cuando la fuerza de oscilación va hacia un lado, vean este punto, aún no se ha dado cuenta. Cuando la base ya está en movimiento. Obviamente esto es exageradísimo. Cuando la fuerza va de vuelta, este punto apenas estaba sintiendo ese movimiento inicial y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Que nuestra tubería también se tiene que adaptar a todos esos movimientos del edificio. ¿Y qué tanta protección tiene que tener un sistema contra incendio? Bueno, la misma que el edificio. Es decir, si el edificio no tiene protección sísmica, ¿para qué, verdad? Pero yo creo que no es el caso en estos momentos. Y tampoco exagerar. Entonces debemos tener un balance y lograr entender cuánta protección. Y eso se determina con un factor de seguridad, un factor de fuerza sísmica que le llamamos CP en esto que estamos viendo el día de hoy. El sistema nos tiene que aguantar lo mismo que aguanta la estructura. ¿Ok? Hay un caso especial que es el riesgo de incendio provocados por sismo. El sismo en sí no va a provocar los incendios, ¿verdad? Pero podemos tener un descontrol de fuentes de energía, daños, como líquidos inflamables y gases combustibles. Esto en conjunto con arcos eléctricos, por ejemplo, por desconexiones, cortocircuitos, por golpes o caídas de elementos. También pueden haber derrames, también puede haber ruptura de tuberías. Y si pasa todo esto durante un sismo, pues es la fórmula de un desastre, ¿verdad? Y nuestro sistema tiene que estar activo y preparado para funcionar. Y después del evento, seguir operativo también. ¿Ok? Entonces, el enfoque no es solo para que el sistema aguante el movimiento como el edificio, sino para que proteja durante y después de un sismo, de un terremoto. ¿Ok? Eso es importante entender esas dos perspectivas. Que nos aguante el movimiento y que nos proteja, porque es un riesgo presente también. ¿Cómo los protegemos? Bueno, si estamos hablando de los sistemas contra incendio en Latinoamérica, se utiliza la NFPA como referencia. Y para todos los demás sistemas mecánicos de supresión de incendios, la NFPA hace referencia a la NFPA 13 para los requisitos de instalación de protección sísmica. Esto está en unas 22 páginas, resumido como dos grandes bloques. Uno es la flexibilidad del sistema y otra la restricción del movimiento. Pero ¿qué pasa con esto? La norma no nos va a explicar el concepto, no nos va a explicar de sismicidad, de resistencia de materiales, de diseño. La norma nos dice los requisitos. Es como la hidráulica también. La norma no nos explica de hidráulica, nos dice los requisitos y nosotros tenemos que tener los conocimientos previos para poder aplicarlos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poquito de todo esto porque nos podría demorar todo el día hablando de eso, ¿verdad? Es un tema súper interesante y me interesa que se entienda el concepto del día de hoy. Muchos fabricantes les pueden vender un software con fórmulas mágicas y todo automático que le da los resultados que alguien espera. Sin embargo, puede que no se entienda. Entonces, eso es lo que me interesa, que entendamos qué es lo que hace todo esto y que no solamente se trata, como muchas veces se piensa, de restricción del movimiento. Es un equipo y tienen que jugar juntos. ¿Ok? Entonces, si vemos un edificio estático, que sería como este verde, y después en movimiento, que sería el negro, podemos tener una luz aquí, Story Drift, que
que se menciona en los libros, que es como la diferencia de espacio entre plantas. ¿Ok? Y normalmente, como ustedes saben, nuestros sistemas contra incendio, de supresión de incendios, se basan en tuberías verticales. Si la tubería vertical está aquí rígida y tenemos un movimiento de este tipo, pues no va a resistir. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione? ¿Okay? Aquí hay una animación muy básica de lo que estoy diciendo. El movimiento y nuestra tubería se tiene que adaptar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos todo esto? Con acoples ranurados flexibles. Con los acoples ranurados flexibles y la flexibilidad del sistema es nuestro aliado, es nuestra arma secreta, por decirlo así, para poder utilizar una sola norma, un solo método en cualquier edificio, en cualquier parte del mundo. Porque si lo vemos así, esto podría ser cualquier sección de un edificio de cualquier cantidad de pisos. Si nuestro sistema tiene suficiente flexibilidad en los puntos donde lo necesita, podemos analizarlo como si estuviera en el piso 1, en la planta baja. ¿Okay? Puede ser un edificio de 3 pisos o uno de 100 que vamos a analizar como si fuera un solo nivel. ¿Ok? Con los acoples ranurados flexibles. Hay muchas reglas para esto, para que lo utilicemos de manera adecuada. Podemos utilizar su deflexión, su expansión, su compresión en diferentes puntos estratégicos donde lo necesitamos. No solo en la parte vertical de la tubería. Pero vamos rápido el día de hoy. Ok, hay otro elemento muy importante que es el conjunto de separación sísmica en los sistemas. Si tenemos, bueno, los edificios normalmente ya tienen previsto puntos, estas separaciones donde el edificio necesita moverse de forma diferenciada por su estructura. Y también cuando tenemos edificios diferentes, entonces debemos de entender cómo se deben adaptar nuestros sistemas de supresión de incendios a esos movimientos en estas juntas. Entonces hay formas de hacerlo. Hay un arreglo de 6 codos con acoples ranurados flexibles donde dimensionamos estas secciones de tubería dependiendo de la libertad de movimiento que necesitamos. Al igual como podríamos seleccionar elementos ya fabricados por la libertad de movimiento que necesitan. ¿Okay? Eso es un elemento importante. Y yo apelo a los conceptos. Eso es lo que más insisto en la educación, en entender todos estos conceptos, todo este tema. No sé si por cosas de costumbre o mitos o cultura, no digo que solo en Latinoamérica pase, pero la falta de conocimiento o dejar esto en manos del instalador final que interpretó lo que pudo en planos, puede hacer cosas como esta. Esto no es un conjunto de separación sísmica, esto no está bien instalado, esto es un desastre, esto está horrible. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del que dibujó, del que inspeccionó, del que aprobó esto, de todas las personas que vieron algo raro aquí? Y es algo que queremos evitar. Y por eso estamos acá, entendiendo un poco más de sus sistemas, de que cada componente tiene su tema, tiene su grado de entendimiento que le debemos lograr, igual que esta, vean la junta, la separación sísmica acá del edificio, aquí faltan los anclajes sísmicos de cada lado, eso está horrible, pero bueno, eso es una foto para ilustrar lo que pasa también en nuestra región. Ahora, este componente se piensa muchas veces como la protección sísmica, pero ya vimos que no juega solo, es un equipo. Es la interacción de los diferentes elementos lo que permite proteger la instalación. Este es el arriostramiento antioscilante o soporte sísmico o anclajes sísmicos o la soportería sísmica, como lo quieran llamar. Su función es
hacer que la parte horizontal de nuestro sistema se mueva con el piso, con el edificio. ¿Recuerdan el diagrama? Estos elementos hacen que esa porción de nuestro sistema se mueva con el edificio. Y tiene diferentes componentes que debemos identificar y saber dimensionar, ubicar y diseñar. ¿Ok? El elemento de sujeción a la estructura, que puede ser un perno de anclaje, un expander en este caso por ser concreto. El elemento de soporte, que es que típicamente es un tubo de acero al carbón, hierro negro, 1 pulgada, cédula 40, porque es lo más típico en las instalaciones. Sin embargo, no necesariamente debe ser siempre esto. La conexión de la estructura con el elemento de soporte y la conexión del elemento de soporte con la tubería de servicio. Este elemento tiene que ser listado. Que el listado que pase por verificación de un laboratorio, un tercero que verifique que hace lo que el fabricante dice que hace. Típicamente UL 203A o FM 1950. ¿Okay? Este elemento no necesita ser listado, pero necesita ser dimensionado de acuerdo a su relación de esbeltez, que depende de su ángulo, de su longitud y demás, para que resista el movimiento. ¿Dónde se ubican estos componentes? En la parte superior de tuberías verticales, en todos los principales, sin importar su diámetro, en ramales con diámetros mayores a 2 pulgadas y media, y estos arriostres deben ser diseñados para resistir esfuerzos en tensión y compresión, es decir, prevenir movimiento en todas direcciones, inclusive verticalmente. Entonces hay algunas consideraciones dependiendo del ángulo y de la fuerza donde debemos tomar acciones para prevenir movimiento vertical. También es posible utilizar cable listado para soportería sísmica en algunos casos, y siempre deben haber dos, porque recuerdan que deben resistir compresión y tensión. La fuerza viene aquí horizontal. Esta frase a mí me encanta y se las dejo por ahí. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Es decir, que si no sabemos algo es muy fácil pasarlo por alto. Les voy a mostrar unas imágenes de cosas, no sé cómo llamarles, que muchas personas habían visto sin saber que algo estaba mal. Pues porque se instaló así. Miren este rociador a esta altura. Miren este por acá. Yo sé que tal vez hasta a esta altura de las presentaciones o del tema que se está desarrollando en el Congreso, esto pues de risa o enojo, frustración o vergüenza ajena. Porque son cosas que podrían parecer casi obvias, al igual que este rociador. El tema que estamos tratando no es rociadores, entonces se los dejo por ahí, que me imagino que la mayoría puede estar comprendiendo lo que yo digo. Vean esto. Algo tan feo que invita a prestarle atención, una tubería de media pulgada alimentando un rociador, sin soporte, con una válvula ahí media extraña, un rociador golpeado. Entonces esto invita a prestarle atención. Estos dos rociadores juntos, a escasos 15 centímetros. Todo es tan obvio. Vimos elementos que tal vez se estudian mucho en el tema de la protección contra incendio, y por eso ver algo así es muy fácil. Sin embargo, en el tema sísmico, a veces no tanto. Esto es una tubería de 6 pulgadas vertical y está soportada ahí sísmicamente un 4 vías, y este es el mismo elemento. No sé si con solo verlo ya pueden identificar algunas cosas. Ese es el ojo entrenado que a mí me encantaría que todos tengamos. ¿Qué puedo decirles de ahí? Vean en un acercamiento, vean este perno. ¿Cómo está sosteniendo este tornillo, que es un tornillo de techo, de los que se usan para sostener lata, con un expander plástico a una pared de concreto? ¿Cómo está sosteniendo esto una tubería de
fácil 150 kilos, con la fuerza que eso implica por la válvula y todo lo demás que tenía. Eso por ahí. Vean este tornillo, está sosteniendo un solo tornillo, todo eso. Y del otro lado de la pared me encontré esto, un tubo EMT que tiene dos. O sea, está más fuerte este que el antisísmico. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos asumir de acá? ¿Quién hizo eso? Se dejó totalmente en manos de alguien que no conocía el tema. Luego, si vieron anteriormente, este tornillo, esta pieza no estaba así, estaba completa. Eso es porque esta cabeza se debe quebrar. Perdón. Esto, por facilidad, es un perno que tiene una punta y se debe incrustar en esta tubería. Para saber que está incrustada lo suficiente, debemos de, y que pueda sostener esa fuerza, debemos de darle una fuerza que se traduce en un torque. Y si no, y si los instaladores todos no tienen un torquímetro y le dan a lo que se necesita, ocupamos algún método más rápido. Resulta que esos pernos tienen esta cabeza de esta forma para que se quiebre en su momento. Ok, vean por aquí los sellos UL, FM, este soporte fuerte, robusto, caro, pero no está haciendo nada, no sirve esto, porque su anclaje está mal diseñado, mal instalado. Ok, bueno, perdón, sigamos con lo del perno. Eso se debe quebrar, simplemente la cabeza que se quiebre y ya sabemos que esto se incrustó lo necesario. Y eso pasa mucho. Véanlo por acá, véanlo por acá. Es el mismo tema. Y si eso está así, no sabemos si esa fuerza no va a zafar esto. No sabemos con solo verlo si eso nada más está puesto y está mal instalado. Lo mismo pasa con la soportería, donde con cualquier movimiento de la tubería fallan los anclajes. Esto, miren esto. ¿Qué dijimos? Los elementos deben ser listados. Aquí nada de esto es listado para protección sísmica. Aquí tenemos diferentes ejes o puntos de pivote donde dependen de la fuerza con que se armó esto, donde el elemento que sostiene la tubería está trabajando a pura fricción. Entonces, esto no lo debemos permitir. ¿Qué dicen de esto? Se ve una instalación fuerte, pero tremendamente rígida. Aquí la tubería está pasando por dos edificios sin un conjunto de separación sísmica. Vean esto, es una tubería bonita, que fácilmente ahí pueden haber unos 80 metros y no tiene ni un soporte sísmico. Lo que pasa es que tal vez de verla fuerte, robusta, bonita, la pasamos por alto. ¿Se acuerdan de la primera imagen fea que nos hacía prestar más atención? Bueno, esto tiene años así y está funcionando. Y si yo llego a decirle al cliente con la inspección, que de hecho fue así, esto le faltan soportes sísmicos, esto es así, así, de que hay cierta resistencia porque esto tiene años funcionando así. Ok, y ha funcionado bien, entonces me dice, no, esto tiene años así y no le veo por qué ponerle más. Ok, pero es que no está instalado para soportar el terremoto para el cual debe estar preparado, que es el mismo para el cual tiene que estar preparado ese edificio. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Ok? Tal vez esto no sea tan evidente porque no lo hemos hablado mucho, pero vean acá, si ustedes pueden ver, aquí faltan codos, aquí falta un codo, aquí esto está mal dimensionado las secciones de tubería o los nipples. Aquí faltan arriostres 4 vías de cada lado. Esto está mal, al igual que esto. Tal vez esto sea más evidente. Un soporte soldado a la tubería. O esto, que no sé ni cómo llamarlo. Ni sé qué es. Este tipo de soportes larguísimos. Este elemento de soporte no sé si va a aguantar la compresión. Esto, una tubería como de 10 pulgadas puesta solamente, que tiene que aguantar
realmente poca fuerza, pero también la inercia de todos esos chorros. Y aquí embebida en el concreto. Un elemento anclado a otro elemento no estructural. Un soporte agarrado con las uñas aquí apenas pellizcándose, que con el mínimo movimiento se va a zafar. O antisísmicos de otro antisísmicos. Aquí un soporte que le quedó grande, etc. Entonces esto es diario. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Muchas personas pueden ver algo mal, pero si no saben que está mal, no le van a ver ningún defecto. Y a eso es lo que nosotros debemos apuntar, debemos mejorar como profesionales en los sistemas contra incendio, poder detectar cualquier anomalía que pueda hacer que el sistema no funcione. O en el diseño, diseñarlo bien, poner lo que se necesita en la instalación, hacerlo bien, con responsabilidad. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estos arriostres? ¿Ok? ¿Qué se necesita entender para poder ubicarlos? A ese concepto quiero llegar acá. Ok, el espaciamiento de los arriostres se basa en flexión y esfuerzo de la tubería. Estos aumentan con la separación entre arriostres o entre soportes. Si hay mucha flexión, la tubería podría golpearse en la estructura o golpear la estructura u otros elementos que podrían provocar un incendio fácilmente también. Y si hay mucho esfuerzo, la tubería o accesorios podrían fracturarse o desacoplarse. ¿Qué quiero decir con eso? Ok, tenemos la tubería y una fuerza. Esa fuerza está determinada por un factor que se le llama CP en la NFPA 13, multiplicado por el peso de la tubería llena de agua, más un 15% por los accesorios. Ok, esa fuerza viene hacia acá, horizontal, y golpea la tubería. Y tenemos dos fuerzas de reacción. Eso genera un perfil de esfuerzos. Aquí una cierta flexión imaginaria en este caso, ¿verdad? Porque estamos viendo el dibujo en la tubería. Entonces, ese es el otro componente. La tubería también tiene que aguantar esa flexión, esos esfuerzos que van a recibir acá. Flexión y esfuerzo. Eso es clave y es otro punto de la norma que tenemos que conocer. Quiero que vean esta simulación de un sismo de magnitud 6.7, la escala de Richter. Fue un sismo real. El terremoto de Northridge del 94, una tubería de 4 pulgadas. Vean ahí cómo se mueve, lo que les estaba explicando. Vean la flexión que tiene esa tubería y cómo algunos componentes no funcionan para que el otro sector de la tubería no se vea dañado, como el conjunto de separación sísmica permite que no sufra daño, que se nos acople ese movimiento, que nuestro sistema se adapte al edificio y al movimiento que el edificio va a tener. ¿Ok? Es una tubería de 4 pulgadas con agua a 200 psi. La tubería cédula 40 y vieron cómo se movía. ¿Ok? ¿Qué más les tengo por acá? Bueno, se pueden omitir los arriostres laterales. Sí, sí se pueden omitir algunos en algunas ocasiones, con algunas excepciones de la norma y casos muy específicos. ¿Se pueden omitir arriostres longitudinales? No, no se puede. ¿Y de qué depende todo eso, esas reglas? Bueno, depende del factor CP, el coeficiente sísmico de diseño. Es un factor simplemente que ajusta la fuerza con la que se va a mover la tubería de un sismo. Es una porción del peso de la tubería. Y este es solo un método, ¿verdad? Es el método de NFPA 13. ASHRAE, el California Building Code, el International Building Code, todos tienen diferentes métodos. Pero aquí estamos basándonos en sistema contra incendio, donde estamos aplicando NFPA 13. Y nuestros códigos locales también tienen su propio método. Entonces debemos entender ambos para poder aplicar criterios de NFPA 13 en nuestra realidad nacional, independientemente de qué país seamos. Todos tenemos una ley que seguir o un código que seguir en el tema de protección sísmica. ¿Ok? Entonces la fórmula es muy sencilla.
porque la idea de NFPA 13 es facilitar las cosas. La fuerza es el coeficiente sísmico de diseño por el peso de la porción de la tubería analizada llena de agua multiplicada por 1.15 para considerar el peso de válvulas y accesorios. Vean este punto por acá, que interesante. Cuando no se conoce ese factor CP, la norma dice que use 0.5, pero no podemos darlo por sentado. Si bien es cierto, en nuestros códigos no viene un valor CP, no podemos decir que no lo podemos obtener, porque es posible. Puede que tengamos otros parámetros para llegar a lo mismo. ¿De dónde viene esa fórmula? ¿Qué es ese factor CP? Bueno, ese factor CP resulta de una serie de simplificaciones que se basa en la fuerza de diseño para elementos no estructurales de la Sociedad de Ingenieros Civiles Americana, Estados Unidos, donde es muy fácil, vean, tienen esta fórmula que tiene algunas constantes para los sistemas contra incendio para tuberías. Por ejemplo, el factor de amplificación del componente, AP, es 2.5 para tuberías. Ok, entonces ya matamos esta variable. RP y IP, aquí están también, 4.5 el factor de modificación de respuesta del componente, IP el factor de importancia, 1.5. Entonces podemos tener ya un valor constante con algunas variables. Y aquí hay una clave, aquí hay un truquillo que es básico para entender este concepto de por qué una sola norma o un solo método aplica para cualquier edificio en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Vean recuerden que mientras más alto estaba el componente en el edificio, más fuerte se movía. ¿Ok? Y aquí está esa relación, la altura del componente entre la altura promedio del techo. Sin embargo, nuestros sistemas contra incendio típicamente están a la altura del techo prácticamente. ¿Ok? Y si nuestro sistema tiene suficiente flexibilidad aquí y aquí, podemos tomar siempre la altura total como la altura del componente. ¿Ok? Entonces esto se nos hace una constante igual a 1. Y nos facilita mucho las cosas. De ahí viene ese factor CP y esta fórmula tan sencilla. Esa es la explicación en pocos términos. ¿Ok? La fórmula acá. ¿Ok? Pero para Estados Unidos es más fácil todavía, porque este coeficiente CP se toma de unos mapas de riesgo sísmico, donde de acuerdo a las coordenadas les da ese factor S sub S. Y se van a esta tabla de NFPA 13 y llegan al CP. Es muy sencillo. Pero vea lo que dice la norma, que la norma está basada aplica para edificios que son construidos en Estados Unidos. Es decir, asume que el sistema está en Estados Unidos. Por eso debemos entender nuestros códigos locales para aplicarlo en conjunto con la NFPA. ¿Ok? Y para eso vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, todos tenemos códigos. Este es el código sísmico de Costa Rica. Está dividido por zonas, por tipos de suelo, que nos da algún parámetro que se mete en fórmulas como la anterior de elementos no estructurales para llegar a determinar una fuerza. ¿Okay? En este caso, la aceleración pico efectiva es nuestro principal parámetro de diseño. Dependiendo de dónde estemos en el país, podemos determinarlo. Y igualando ecuaciones y despejando, jugando un poquito con la matemática, podemos llegar a esta ecuación de CP para determinar un CP, que es, en este caso, en Costa Rica, 1.75 por la aceleración pico efectiva. Entonces hice esta tablita y en lugar de tener tantos datos, aquí muy fácilmente con la región o la zona puedo encontrar mi CP. Este es mi CP. Entonces, para Costa Rica trabajamos acá. ¿Ok? En Estados Unidos, el Geological Survey que les decía que tienen los mapas de riesgo sísmico, antes estaba disponible hace como 7 años, 8 años, creo que fue que logré tomar esta captura. Antes se podía obtener en Latinoamérica esto. Ya no.
aparte que ahora es de pago, ya no están los datos para Latinoamérica. Entonces, nos daba ese dato. Sin embargo, da el factor CP que me giraba. ¿Ok? Ya no está disponible. Pero quiero voy al tema para que se logre entender la importancia de comprender los códigos locales. Si me voy al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, me da un CP para Costa Rica 1.37. Y si me voy a FM, que ya sabemos que también es riguroso, me da un CP de 0.90. Ok, aquí viene una pregunta. No confían en los números, no confían en estos números que estoy diciendo, en el valor que nos está dando las ecuaciones. Y se quieren ir a un valor más conservador. Pues cuidado con eso, porque nos va a hacer instalaciones más caras y porque podríamos llegar a tener más antisísmicos que rociadores en muchos casos. Se hace bastante pesado esto. Entonces debemos entender el concepto, qué es lo que estamos haciendo, cómo justificarlo, cómo documentarlo con responsabilidad para aplicarlo. ¿Okay? Entendiendo el concepto podemos hacer ingeniería. Y todos los países tienen su código sísmico. Básicamente acá este es el reglamento colombiano de construcción sismoresistente, donde también tiene alguna ecuación para la fuerza sísmica de diseño de elementos no estructurales. El país está dividido por zonas de igual forma. En Perú, okay, tenemos diferentes zonas y una fuerza aplicada a elementos no estructurales, que para sistemas contra incendio yo usaría esta, básicamente, la igualaría a la ecuación de NFPA 13 y con esta puedo encontrar mi factor CP, no para diseñar la fuerza, sino para jugar con las otras excepciones donde interviene el factor CP. Ok, ¿en qué más interviene el factor CP? Vamos a ver la importancia que adquiere esa decisión de utilizar valores altos y conservadores en un proyecto. ¿Okay? ¿Qué factores? ¿Dónde afecta? Se permite omitir soportes laterales, ¿sí? Si el CP es menor a 0.5, en principales de menos de 6 pulgadas o en cross mains de menos de 4 pulgadas. Cuando al menos el 75% de los soportes colgantes sean de menos de 6 pulgadas de largo, y no hay más largos de forma consecutiva, es decir, no hay más de estos de forma consecutiva. Estas son algunas excepciones, pero nos pueden servir. Se permite omitir laterales si el CP es menor a 0.5. Bueno, esto es parecido a lo que dije anteriormente. Vean esto, para estas secciones de tubería verticales, los nipples verticales, se debe analizar su esfuerzo en estos puntos dependiendo del CP y dependiendo de la longitud. Se debe analizar y poner restricción de movimiento vertical cuando el CP es mayor a 0.5 y el ángulo es menor a 45 con la vertical, o CP mayor a 1 y el ángulo es menor a 60 con la vertical. Okay, veanlo aquí. Lo que les decía del cable de sísmico. Aquí, esto es una restricción de movimiento, este rigidizador. ¿Okay? Aquí hay algo que en general se carece, yo creo, lo he visto bastante, que la gente no lo usa, que son restricción de movimiento de ramales. Es una restricción un poco menor, como ustedes lo pueden ver, se puede hacer con barra roscada, varilla roscada. Es una restricción menor, pero es al movimiento de los ramales, principalmente para que los rociadores no se desacomoden de su sitio. ¿Okay? Y depende del factor CP, la ubicación o distanciamiento de esas restricciones de movimiento. Si el factor CP es mayor a 0.5, no se permiten anclajes de soporte por detonación de pólvora. Eso realmente no lo he visto usado, no me agrada a mí, pero es un punto de la norma. Si el factor CP es mayor a 0.5, los soportes a piso de más de 1,20 m de alto deben ser certificados por un ingeniero. ¿Qué quiere decir esto? Okay, que si esta altura es de más de 1,20 m y el CP es de más de 0.5, tenemos que
proveer una memoria de cálculo donde diga que los pernos con los que estamos anclando acá, que la soldadura, que este grosor, que este elemento, que todos estos elementos van a soportar la fuerza sísmica de diseño y debemos documentarlo. Ahora, viendo un elemento, un soporte sísmico longitudinal, un soporte sísmico transversal o lateral, como le quieran llamar, es lo que tenemos aquí en esta imagen, la fuerza sísmica de diseño de este lado y cada uno de sus componentes. ¿Por qué pongo esta imagen acá? Para que vean primero la importancia de este elemento. El perno de anclaje a concreto es un elemento a diseñar y a especificar un poquito delicado, que merece su atención. Su diámetro y su profundidad de anclaje van a depender de la fuerza que debe resistir, la fuerza cortante acá, el factor de apalancamiento que puede tener este elemento y la calidad del concreto o la resistencia del concreto a la que se esté soportando. Entonces, esto es un elemento a analizar. Este elemento se tiene que revisar para que aguante la fuerza que necesita aguantar. Este elemento tiene que estar bien dimensionado en ángulo, en separación, en ubicación uno con respecto a los que siguen. No porque la norma dice que cada 24 metros máximo se debe poner un antisísmico longitudinal, tenemos que irnos a ponerlos cada 24 metros. No, porque eso es lo máximo. Pero la norma nos pide analizar el caso, analizar cada caso. Es lo máximo a lo que podríamos llegar a ubicar. Pero tiene que analizarse porque no necesariamente a esos 24 metros nos va a aguantar la fuerza que necesita aguantar. Y muchas veces este elemento es el que nos echa para atrás esos distanciamientos. El elemento de soporte a la tubería de servicio tiene que aguantar como la tubería de servicio. Igual por acá con el lateral. Entonces, cada uno de esos componentes los debemos analizar. Y por eso les vengo a poner esta imagen acá. Podemos tener unos eslabones en una cadena fuertes, rígidos, del mejor material, súper resistente, un candado grande de titanio, lo que sea, para proteger nuestra propiedad. Pero si un elemento de esos no está diseñado para aguantar la fuerza que debe aguantar todo el conjunto o cada uno por separado, esto no hace nada. Esta cadena no va a aguantar más que la fuerza que va a aguantar esta gasa de plástico. Entonces, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así funcionan los soportes sísmicos. Por eso, la norma nos pide que presentemos en una memoria de cálculo cada elemento de esos soportes. Entonces, con el diseño, que no se termina con el cálculo hidráulico, porque sí, presentamos el cálculo hidráulico y listo. Pero muchas veces los soportes sísmicos nos hacen tomar decisiones en los diámetros o en la ubicación de algunos componentes. Entonces también se vuelve un poco iterativo y es donde les digo que debe ganar respeto este tipo de elementos. ¿Okay? En la memoria de cálculo se debe poner información básica del proyecto, del contratista, del diseñador, información del elemento de soporte, es decir, de este, información del anclaje a la estructura, información de los diferentes elementos del soporte, los accesorios, un detalle constructivo, identificación de este elemento para que se relacione con el plano. Si ven acá, este elemento se llama SB-1. Quiere decir que en el plano, cuando dice SB-1, es toda esta memoria de cálculo. Es un antisísmico lateral que fue calculado con este CP de 0.40 y me soporta toda esta tubería que está relacionada. Esta fue la tubería que se sumó en este cálculo. Y por acá
el valor de la tubería que debe aguantar, de la propia tubería. Vamos a ver la máxima fuerza que aguanta la tubería de servicio por el tema de flexión y esfuerzo que les comentaba anteriormente. El software nos puede dar algo así, nos puede dar esta memoria de cálculo, pero no hace magia. Si metemos algo mal, va a salir algo mal. Entonces, debemos comprenderlo. Yo lo hago para el caso crítico. Entonces, cuando tengo varios soportes, se hacen varios cálculos, varias memorias de cálculo, pero no todas. Normalmente se hace el caso más crítico y debemos analizar cuál es ese caso más crítico para documentarlo. Y con eso se aplica a los demás, como la forma más práctica. Y les decía el software también porque si entendemos el concepto y todo lo que acabamos de ver, podemos hacer nuestra propia memoria de cálculo a mano o en una hoja de Excel. Y queda de esa forma y es totalmente válido, donde estamos documentando con responsabilidad nuestras decisiones. Quedo pendiente ante cualquier consulta, pregunta, comentario. Muchas gracias.